Damos comienzo a un nuevo programa, Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. Estaré compartiendo la palabra de Dios y lo haré de una manera expositiva, versículo a versículo. Y en esta ocasión será en el Evangelio de Marcos, capítulo 7 y versículo 1, donde dice: Se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén. Aquí Marcos va a presentar a un grupo que de distintas procedencias se reunieron con Jesús. Este relato no tiene una vinculación directa con lo que antecede, a no ser que se considere que después de desembarcar y de visitar las ciudades sanando a los enfermos, en algún momento se acercó este grupo al maestro. Y note que no hay referencia al lugar, ni tampoco indicios para establecer una posible localización. Y hasta es probable que, siguiendo el relato de Juan, el encuentro tuviera lugar en Capernaum, ya que los discípulos habían salido del lago oriental del mar de Galilea y navegaban hacia Capernaum, como así señala el Evangelio de Juan, capítulo 6 y versículo 17. Así pues, el grupo que se acercó a Jesús estaba formado por fariseos y escribas. La construcción de la frase permite entender que los fariseos pudieran ser del lugar donde estaba el Señor, mientras que los escribas vinieron o fueron enviados desde Jerusalén. Pero por otro lado, también es posible entender que todos ellos, tanto los escribas como los fariseos, procedían de Jerusalén. El paralelo, según Mateo, hace preferible entender esta segunda opción, es decir, que todos, tanto los escribas como los fariseos, procedían de Jerusalén, como dice Mateo, capítulo 15, versículo 1. Y es probable que este grupo viniese desde Jerusalén después de la Pascua, en cuyo caso sería la tercera Pascua en el tiempo del ministerio de Jesús, y en la que no fue a Jerusalén por causa de los judíos que querían matarlo, como dice Juan capítulo 7, versículo 1. Note que el hecho que viniesen desde Jerusalén, todos ellos, nos supone por otro lado que también residiesen todos allá, ya que pudiera ser que los fariseos fuesen de Capernaum y que, habiendo ido a Jerusalén con motivo de la Pascua, regresasen acompañados de los escribas que sí serían residentes en Jerusalén. Con todo, tanto unos como otros estaban allí y se reunieron con Jesús, buscando por otro lado ocasión contra él. Los escribas, de quienes se afirma que venían de Jerusalén, pudieron muy bien haber sido enviados por el Sanedrín para que sirvieran de testigos de cargo contra él, si encontraban motivo legal para acusarle. Así pues, los fariseos habían tomado tiempo antes la decisión de matar al Señor, como señala Marcos capítulo 3, versículo 6. La oposición contra él iba tomando cuerpo y se había ya organizado. Y note que no solo los fariseos estaban en confrontación con Jesús, sino también los escribas. Los escribas, que eran los expertos en la ley, habían sido enviados desde Jerusalén. Esto quiere decir que las más altas esferas, tanto políticas como religiosas de Israel, estaban interesados en deshacerse de Jesús, cuyas obras producían asombro y admiración, cautivando al pueblo, y cuyas palabras estaban poniendo en peligro la estructura religiosa. Al denunciar las abiertas perversidades que en nombre de la religión estaban ellos llevando a cabo, el interés en contra de Jesús hizo que el grupo no dudase en desplazarse a un largo viaje hasta llegar al norte del país, ya que su propósito no era otro que evitar el crecimiento de la popularidad de Jesús.
También debe de considerarse que los enemigos de Cristo seguramente percibían en sus corazones que Jesús era infinitamente más noble que ellos. Daré algunos versículos para que nos demos cuenta de ello. Por ejemplo, la humildad de Jesús, como señala Lucas capítulo 22 y versículo 27, que contrasta notablemente con la pomposidad de ellos, como dice Mateo capítulo 23 versículo 57. También la sinceridad de Jesús, como señala Juan capítulo 8 y versículo 46, que contrasta con la hipocresía de ellos, como dice Marcos capítulo 7 y versículo 6. También la compasión del Señor, como señala Marcos capítulo 6 versículo 34, que contrasta con la crueldad de ellos, como dice Mateo capítulo 23 y versículo 14. En gran medida, la religión de ellos era una actividad a favor de su propio ser, o dicho de otra manera, una actividad en su propio provecho, como así señala Mateo capítulo 6, los versículos 2, 5 y 16. El ministerio de Jesús era un sacrificio en bien de los demás, como dice Marcos capítulo 10 versículo 45, y además lo era para la gloria del Padre, como dice Juan capítulo 17 y los versículos 1 al 4. Es cierto que debajo del sol no hay nada nuevo, ya que siempre ha ocurrido así en la historia del cristianismo y en general también en la historia anterior. Ya que cuando un hombre se compromete con la palabra y vive conforme a ella, cuando predica solo lo que Dios dice por medio de ella, cuando no acepta componendas para mantener el sistema religioso en que mucho se sustenta, será éste perseguido. Ya que si un hombre comprometido con Dios y su palabra predica con poder y fidelidad, atentará directamente contra el sistema y la estructura religiosa que no procede de Dios, sino que procede del hombre. De manera que será odiado por quienes viven para sí apoyados en una piedad aparente. Y tal persona será perseguida, y los enemigos de la verdad y de la gracia harán cuanto sea posible por eliminarlo, si no en vida, sí en ministerio y presencia. Continúa ahora con el versículo 2, donde dice: los cuales, viendo a alguno de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. Note que el grupo de enemigos compuesto por los fariseos y escribas enviados desde Jerusalén se dedicaban ellos a observar el entorno de Jesús, prestando especial atención al comportamiento de sus discípulos. Esto es lo que les permitirá establecer la razón de la discusión que plantean. Y se observa que no eran todos los discípulos, sino algunos, pero era suficiente para ellos. Habían visto cómo quebrantaban una arraigada tradición establecida por los ancianos. De otro modo, se dieron cuenta que los discípulos de Jesús no guardaban las tradiciones establecidas y enseñadas como normativa para el pueblo. Y en este caso, las normas dictadas por los antiguos rabinos sobre la manera de llevar a cabo purificaciones rituales para las manos antes de comer, ya que no se trataba de transgredir algún precepto establecido en la ley, sino el no sujetarse a las tradiciones propias de la religión, establecida precisamente por los hombres y no por Dios. Note que el pueblo tenía a los escribas, especialmente los que residían en Jerusalén, como los hombres autorizados que decían lo que debía de hacerse y lo que debía de dejarse de hacer. No cabe duda que eran conocedores de la palabra, pero en sentido meramente literal, es decir, de lo que se leía en el escrito. Sin embargo, ignoraban absolutamente
el espíritu de la palabra, ya que toda ciencia sin amor enorgullece. La primera carta a los Corintios capítulo 8 y versículo 1 dice: En cuanto a los sacrificios a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Por tanto, estos maestros que como pavos reales exhibían su arrogancia delante de las gentes, dominaban a todos los que se sentían temerosos de quebrantar la ley y las tradiciones conforme a lo que ellos enseñaban. La observación del comportamiento de los discípulos le va a permitir formular una acusación, que en el último extremo no es solo para los discípulos, sino para el maestro que permitía tal comportamiento, acusándolos de no respetar las tradiciones que se venían practicando y que todos cumplían. Este sistema, instalado en el pueblo, se refería a costumbres que se enseñaban como si tuviese la misma autoridad de la ley. Sin duda, la más elemental norma de higiene exigía que las manos estuviesen limpias antes de comer, sobre todo cuando eran el medio para tomar la comida y muchas veces del plato común para llevarlo a la boca. Pero no se trataba de una recomendación de higiene, sino de ritual de lo que literalmente significaba bautismo de manos. Y por esa razón condenaban a los discípulos de Jesús. Note que la expresión final, los condenaban, no está en el texto griego, ya que sin duda es verdad que lo hacían, pero no tiene apoyo lingüístico para incorporarlo al texto bíblico, ya que los fariseos los condenaban, se entiende por el relato, pero la expresión no figura en el texto griego. Continúo ahora con el versículo 3, donde dice: Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a las tradiciones de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Marco escribe el Evangelio especialmente para personas que no estaban muy versadas en los rituales, en las costumbres y ceremonias de los judíos. De ahí que tenga necesidad de abrir un paréntesis aclaratorio que comienza en este versículo, como es el uso de la conjunción casual cuando dice ¿por qué?, para referirse seguidamente a dos grupos de personas, es decir, los fariseos y todos los judíos. Entonces cabe preguntarse si la referencia a los judíos, precedida del adjetivo indefinido, todos, no es una expresión hiperbólica de cantidad. Sin duda, muchos judíos practicaban la tradición a la que se va a referir en el paréntesis explicativo, pero no todos lo hacían, especialmente aquellos a quienes, despectiva o peyorativamente, los fariseos los llamaban pecadores. Por otro lado, el término judíos se refiere en ocasión al estatus religioso de Israel, de manera que muy bien pudiera estar refiriéndose a quienes, por cumplimiento religioso, se ajustaban a las normas establecidas por la reglamentación de los ancianos. El sistema religioso que los fariseos habían introducido, note que afectaba a todos los judíos. Y este sistema de tradición era observado escrupulosamente por todo el pueblo como única forma de cumplir correcta y plenamente la ley. Ahora bien, el problema que los escribas y los fariseos tenían contra los discípulos de Jesús tenía que ver con la costumbre de lavarse las manos antes de comer. Esta, entre otras, era uno de los distintivos de los fariseos ante el pueblo, ya que ellos no comían nada si no se lavaban muchas veces las manos. Y aquí Marcos utiliza una extraña palabra para referirse a la forma en que se llevaba a cabo el lavamiento de las manos, por lo que se consideraban
modelo a los demás de compromiso con el sistema religioso. Habla de lavarse las manos, que literalmente equivale a con puño. Note que no se ha dado explicación satisfactoria a esta palabra. Este problema existió desde el principio del Evangelio, como se aprecia por las variantes en los textos bíblicos, ya que algunos mantienen la palabra tal como la tenemos aquí, pero otros la cambian porque significa a menudo, y en otros se leen las dos, lo que significa a menudo con puño. Incluso hay algunos que omiten ambas. La razón para este tipo de comportamiento procedía de la fijación, literalmente encarcelamiento, a las tradiciones, es decir, que se aferraban al sistema que tradicionalmente se le había enseñado. Las tradiciones de los ancianos, equivalente a mandamientos de los antiguos, es una larga y minuciosa serie de sentencias, enseñanzas y decisiones de los rabinos que, en el transcurso del tiempo, formaban un extenso código complementario a la ley de prescripciones minuciosas y muchas veces hasta ridículas, algunas de las cuales estaban en abierta oposición a la ley, incluso a toda la escritura, que se equiparaban a la ley y que frecuentemente se juzgaban como superiores a ella. De modo que, en los tiempos de Jesús, la tradición de los ancianos regulaba la vida de Israel. Y como se indica este enorme manual, establecía el modo correcto de cumplir los mandamientos de la ley, siendo tan obligatorio como la misma ley. Y note que para los maestros que elaboraron en el tiempo este sistema, constituía la correcta interpretación de la ley y cómo debía de ser aplicada a la vida cotidiana. Por tanto, tal sistema tenía dos graves problemas. Uno, era que generalmente iba más allá de lo que Dios establecía en la ley. Y el segundo, que quebrantaba el sentido espiritual que Dios había establecido y la gracia contenida en ella. En base a la tradición y no a la ley, los fariseos y los escribas formulan la acusación contra el comportamiento de algunos de los discípulos de Jesús. Entonces, ¿cuál era la base sobre la que descansaba el sistema llamado las tradiciones de los ancianos? Probablemente un exceso de celo por la santidad práctica o experimental, ya que no cabe duda que un corazón santo manifiesta esa santidad en una vida santa. Los lavamientos de purificación correspondían en algunas ocasiones a una demanda de santidad que la ley regulaba. Tal era el caso en que Dios ordenó a los israelitas que lavaran sus vestidos cuando se manifestó al pueblo en el Sinaí, como así dice en Éxodo, capítulo 19 y versículo 10. Y por esa misma causa se establecería para los sacerdotes en la práctica del servicio en el templo, que se bañasen antes de ejercer el ministerio sacerdotal, como dice Levíticos capítulo 16, los versículos 26 y 28, y Números capítulo 19, versículos 7, 8 y 19. Y es por esa misma razón que el sumo sacerdote y los sacerdotes debían lavarse las manos para ejercer sus funciones sacerdotales, como dice Éxodo capítulo 30 y los versículos 17 al 21. Por tanto, la ley establecía el lavamiento de manos para aquel que tocase la cama de una mujer cuando estaba en flujo de sangre, como también dice Levíticos capítulo 15 y versículo 11. Los ancianos de una ciudad, en la investigación de un caso de asesinato, tenían que lavar sus manos como señal visible de no haber actuado parcialmente. Deuteronomios capítulo 21 y versículo 6.
Sin embargo, la ley no establecía en ningún lugar la obligación de lavarse las manos antes de comer. Esto era algo prescrito por alguna razón en la tradición de los ancianos, sin apoyo alguno de la palabra, pero a cuya disposición los fariseos les daban vital importancia. Entonces cabe preguntarse cómo se produjo esta lamentable disposición de sujetarse a las tradiciones dándoles el mismo valor que la Escritura. Con motivo de la deportación del pueblo de Israel a Babilonia y la destrucción de la ciudad de Jerusalén y el templo, los que quedaron con vida, trasladados a distintos lugares, especialmente de Babilonia, ellos entendieron que aquella situación obedecía al cumplimiento de lo que Dios había hablado por medio de los profetas, anunciando juicio a la nación a causa del pecado que habían cometido contra él. También entendieron ellos que Dios no podía admitir la adoración a los ídolos y que la vida de bendiciones dependía de la obediencia y cumplimiento a todo lo que había establecido en la Escritura. Los que habían quedado de todo el pueblo entendieron que la única manera de superar la situación consistía en arrepentirse del pecado cometido y comprometerse a la obediencia incondicional a Dios y a su palabra, como dice Jeremías capítulo 29 y versículo 13. Por tanto, la obediencia se manifestaría de forma muy especial en el cumplimiento de la ley ceremonial. En el exilio, los escribas dedicaron los años de destierro al estudio de la ley, profundizando en ella y buscando el contenido espiritual que estaba en el escrito bíblico. Y tanto es así que cuando comenzó el regreso de los desterrados, se dice que Esdras, que era uno de los que lideraron el retorno a Jerusalén de un grupo grande de los desterrados, que era un escriba preparado en la ley de Moisés. Esdras, capítulo 7, versículo 6 y versículo 11. La ley fue estudiada y enseñada en la dimensión de su contenido y puesta en práctica voluntariamente por el pueblo, cuando menos por su inmensa mayoría, después del regreso del cautiverio. Y en ese tiempo comenzó a establecerse la base de lo que iba a dar lugar a los fariseos, como separados, comprometidos con la ley y el estudio de ella. Pero poco a poco fue surgiendo lo que podríamos llamar verdaderos babiolótras, es decir, adoradores de la palabra en lugar de sencillos hacedores de la misma. Note que ellos la clasificaron, la dividieron y establecieron pautas buscando explicaciones a cosas que no la tenían, y sobre todo establecieron normas de actuación que en un principio fueron sencillas, simplemente tendientes a una mejor aplicación de las enseñanzas y demandas de la ley. Pero, como siempre pasa, con el paso del tiempo se convirtieron en especialistas de la normativa y su afición les llevó a hacer de la normativa una especialidad que dictaba reglas y parámetros sumamente meticulosos, no tanto por necesidad, sino simplemente por la disposición a establecerlos. Todas las reglas codificadas y desarrolladas pasaban de generación a generación y constituían lo que se llamaba la tradición de los ancianos. Con el tiempo, el cuerpo normativo pasó a las sinagogas. En ellas, los maestros, especialmente los escribas, enseñaban al pueblo y a los alumnos de las escuelas rabínicas la interpretación de la ley, no desde el contenido de ella, sino desde
la normativa que surgía de la tradición de los ancianos. Note que el método de enseñanza era simple. El maestro daba la lección y el alumno la repetía hasta memorizarla, el contenido de ella. El cuerpo normativo de la tradición fue alcanzando un enorme volumen, a causa de que la costumbre de memorizar todo siguió en el tiempo, de manera que tuvieron necesidad de poner fin al sistema y registrar por escrito la tradición de los ancianos. Y esto se llevó a cabo pacientemente por un rabino llamado Rabí Jehudá, trabajo que llevó a cabo sobre el año 200 después de Cristo, produciendo lo que se llama la Mishnah, título procedente de la raíz hebrea repetir. La estructura de la Mishnah agrupa las decisiones de los maestros y algunos comentarios o aclaraciones a textos del Pentateuco. Está establecida por temas, agrupados en 6 órdenes: semillas, fiestas, mujeres, perjuicios, cosas santas y lavamientos. Y cada una de estas divisiones se subdividían en otros muchos apartados, de manera que en la división sobre lavamientos había un apartado destinado a regular el lavamiento de las manos. Y todavía más, en el sistema de regulación, las tradiciones necesitaban ser aclaradas y comentadas. Por tanto, se hizo preciso un nuevo texto añadido a la Mishnah, que se llamaba Gemara, cuyo nombre proviene de la raíz hebrea completar. Algunas escuelas rabínicas siguieron con su oficio de legislar y completar, uniendo los dos textos de enseñanza tradicionales para dar origen a lo que se llama el Talmud. Uno de los más destacados es el Talmud de Jerusalén. La escuela rabínica de Babilonia elaboró el Talmud babilónico, muchísimo más extenso que el de Jerusalén y que tiene una gran autoridad entre el judaísmo. Debido a que la tradición de los ancianos, tal como la conocemos hoy, y la normativa establecida en los diversos tratados y manuales no se puso por escrito hasta el año 200 después de Cristo, así que no es posible determinar con exactitud cuáles eran los reglamentos que se enseñaban en los días del Señor. Pero no cabe duda que el reglamento sobre el lavamiento de manos estaba en plena vigencia. Y voy concluyendo. Desde que Adán y Eva pecaron, a partir de ahí entró el conflicto entre las tradiciones humanas y la palabra de Dios. Estos judíos, ellos se aferraban a las tradiciones humanas, a las tradiciones de los ancianos. Amigo y amiga oyente, las tradiciones humanas suelen ponerse siempre delante de la palabra de Dios. Pero existe una verdad bien clara, y es que las tradiciones no salvan al hombre ni a la mujer del pecado original. Pero en cambio, la palabra de Dios te mostrará que en Cristo hay salvación. Y cuando esto se cree y se acepta en el corazón, la persona es transformada por el poder de Dios. Por ello yo te animo ahora a que tú puedas hacer una oración de fe para recibir a Jesucristo en tu corazón. Ora conmigo y repite ahí a donde estás y di: Señor Jesús, te confieso que he vivido las tradiciones de mis padres, los ritos también y costumbres, pero ninguna de ellas ha llenado mi alma. Pero al oír tu palabra, ella sí que la llena, porque en ella hay vida. En este momento te quiero pedir perdón por todos mis pecados y por todo el mal que haya podido hacer. Me arrepiento de ello y te recibo a ti, Jesucristo, como mi único y suficiente Salvador. Amén.
Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.